Magíster en Planificación y Gestión Tributaria y el Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile le da la bienvenida a este seminario sobre el avance del proyecto de ley de reforma tributaria 2018-2019. Queremos dar especialmente la bienvenida a don Víctor Manuel Ojeda, director del diario Estrategia, y a todos y a todas las asistentes, egresados y estudiantes del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, egresados de nuestra carrera de Contador Público y Auditor, y a todas y a todos quienes aceptaron nuestra invitación y nos acompañan esta mañana. Expondrán en este seminario el profesor, doctor en Administración, don Germán Pinto Perry, Contador Público y Auditor, profesor del Departamento de Contabilidad y Auditoría y director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, que nos dará una visión general del proyecto de ley, presentando principalmente las modificaciones al Código Tributario y a la Ley sobre Impuesto a la Renta. En este último cuerpo legal comentará las modificaciones al tratamiento de los gastos rechazados. También expondrá el profesor del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria y socio líder de Tax and Legal de BDO, Rodrigo Benítez Córdoba, abogado y magíster, quien comentará las nuevas reformas que se proyectan aplicar relativas al impuesto digital y al defensor del contribuyente. Es importante señalar que las disposiciones legales que se comentarán en este seminario están en su proceso de formación legislativa y que el documento base para estas exposiciones es el documento que emanó del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados en el mes pasado. Dejamos en primer lugar al profesor Pinto Perry con su exposición. Muy buenos días. Les quiero agradecer a todas y a todos por haber aceptado la invitación de nuestro Magíster y del Departamento de Contabilidad y Auditoría para reunirnos en esta mañana para comentar algunos aspectos importantes de este proyecto de ley que está en el Congreso hoy en día. Y el año pasado nosotros nos reunimos también para comentar el proyecto cuando ingresó al Congreso. Ya llevamos un año y no ha cambiado mucho. Hay algunas cosas que se han modificado, pero la discusión no se ha llevado al nivel que se debería realmente, y este proyecto está empantanado sin duda en temas más que nada políticos que técnicos. Por eso es que es importante que nos reunamos, la especialización en impuestos, para que comentemos los aspectos técnicos que realmente se están ventilando. Y por eso los quisimos reunir, y le agradezco a Rodrigo la invitación para comentar aspectos importantes que se están proyectando en este proyecto de ley. Yo voy a hablar algunas cosas del Código Tributario muy general, pero nos vamos a concentrar en un artículo particular, artículo 31. ¿Por qué? Porque este proyecto tiene varias normas y afectan al Código, al impuesto a las ventas y servicios, a la ley de impuesto a la renta. Y sin duda que en el impuesto a la renta está lo que más nos llama la atención, el famoso 14A, 14B. Hoy día no vamos a hablar del 14A, 14B porque eso todavía está ahí en disputa. Y más que nada ya es algo que está conocido, así que, pero lo que queremos concentrarnos es en el tema de gasto rechazado, que creo que tiene cosas bastante interesantes. Después nos podremos contar cuando termine ya la discusión y realmente sepamos que murió el A o vivió, no sabemos todavía. Lamentablemente estamos ahí a la espera. Bueno, este proyecto de ley tiene esta estructura donde hay varias modificaciones. Sin duda las más sensibles son el impuesto a la renta, como le habíamos comentado, pero tiene creaciones simpáticas. Esta es la Defensoría del Contribuyente, que Rodrigo se va a desarrollar con más precisión, que es algo que es nuevo y algo que viene de la OCDE, porque también tenemos el tema de que muchas de estas cosas vienen incorporadas porque vienen de la OCDE. Muchas modificaciones del artículo del Código Tributario también vienen por esas imposiciones en algunos casos. Este proyecto de ley tiene esos principios que son los rectores y que se supone que son los grandes objetivos que pretenden, que son objetivos, yo creo que por todos compartidos. Lo importante es discutir sin duda la herramienta con la cual se piensa llegar a esos objetivos. Entrando ya en conversación, el Código Tributario en la norma
hoy día tiene un artículo 4 ter, 4 bis, una serie de esos 4, que hablan de la materia de la elusión. Tenemos el artículo 4 que establece un rango de aplicación e interpretación del Código Tributario, el 4 bis que habla de la buena fe del contribuyente, el 4 ter que habla de la elusión como abuso del derecho, el 4 quater que habla de la elusión como simulación, y después viene el 4 quinques que habla de las denuncias y los procesos de denuncia. El proyecto de ley que ingresó en agosto del año pasado ampliaba, incorporaba criterios del derecho común a la parte de interpretación del Código Tributario. Por lo tanto, el Código Tributario no quedaba tan autónomo, sino que evidentemente, lo cual es normal, incorporaba criterios del derecho común para el proceso de interpretación. Se precisaba el concepto de ilusión, definiendo el abuso y la simulación, pudiendo argumentar criterios, el principio de la sustancia por sobre la forma. Por lo tanto, permitía una discusión en el entendido a qué es lo que va la ilusión. También cambiaba algunas palabras, cambiaba el término relevante en el tema del abuso del derecho como ilusión por notoriamente artificioso, y ampliaba el concepto de economía de adopción. También precisa el concepto de ocultar los efectos de los contratos y armonizaba, en la última parte, armonizaba un poco la redacción. Esto que está acá es lo que venía en el proyecto que ingresó en agosto del año pasado. ¿Qué fue lo que salió de la Cámara de Diputados? Porque también hay que entender acá que en agosto del año pasado ingresó el mensaje, ahí quedó durmiendo hasta este año que se agilizó un poco más la cosa, y en agosto los diputados se pusieron a trabajar y salió no quise decir eso, se me salió de borren eso. Salió el proyecto de la Cámara de Diputados y va a la Cámara de Senadores. En el proyecto anterior, el de la reforma 2014-2016, especialmente la ley 20.180, el tema fue al revés, porque la Cámara de Diputados salió sumamente rápido, no se le modificó ninguna coma, entró a la Cámara de Senadores y se hizo la cocina, no sé si se acuerdan de esa situación. Entonces los senadores ahí analizaron el documento y le incorporaron el 14b y otras cosas más. Hoy día, lo que se hizo en esta nueva reforma, los diputados analizaron el documento, no quiero decir que lo cocinaron antes, pero lo analizaron antes, y ese documento que ahora tienen los senadores que van a estudiarlo. Y lo más conflictivo es el tema de si vuelve el 14b en el fondo a ser un 100% integrado, y no esta parcialidad de integración. Y no lo que se ha dicho en las noticias de que se vuelva a la integración, porque la integración todos nosotros sabemos desde el año 84 que está vigente. El 14a está integrado, el 14b está integrado, ¿sí o no? Todos aquí, la mayoría sabemos tributaria, así que estamos claros en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, hablar de que se vuelva a la integración es enredar la discusión. Entonces, los diputados tomaron la bandera, hicieron el trabajo, revisaron el proyecto, y como esto que está acá, como les digo, que está en razón de la modernización de lo que se hizo en la reforma 2014-2016, eliminaron esa disposición. O sea, eso no corre. Esa precisión tampoco va. Y esa armonía no se dejó. Sí se dejó estos conceptos de relevante y se precisa el concepto de cómo se ocultan los efectos de los contratos. Por lo tanto, eso fue el aporte que hizo la Cámara de Diputados, limitando la precisión que inicialmente tenía el proyecto. Se incorporan, esto ya estaba en el proyecto del año pasado, o sea, 2016, de lo que ingresó en agosto del 2016, hay definiciones interesantes en el código, se precisa el concepto de residente, se establece un lapso numérico, que es un lapso que viene de las instrucciones de la OCDE, se incorpora un número 14 a las definiciones del artículo 8 del Código Tributario, el concepto de grupo empresarial. El grupo empresarial recoge lo que está establecido en la Ley de Mercado de Valores. Y esto es bastante interesante, que yo en las clases siempre lo he planteado en mi curso de estructuración de mercado de capitales. Los conceptos de relación tributaria eran muy
inmediatos. Comúnmente el que vendía, por ejemplo, el caso de una enajenación de acciones, el vendedor era dueño del comprador, o sea, el socio le vendía a la sociedad. Entonces la relación tenía una connotación patrimonial, de filial, de matriz a filial, y nunca de filial a matriz. Pero ya desde el año 2012 se han estado incorporando en la legislación tributaria los conceptos del mercado de capitales, donde hay relación cuando hay otros conceptos, lazos familiares. Y ahora se están incorporando algunos conceptos de grupo empresarial que está en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores, que tiene la redacción que está acá. Entonces se entiende que están relacionados empresas hermanas en el fondo, porque siempre la relación tributaria era de matriz a filial, o sea, de madre a hija. Pero en relaciones de hija a madre no había relación. Hoy día hay relación de madre a hija y entre empresas hermanas. O sea, se amplía el concepto de relación. Como norma general, no olvidemos que esto está en el Código Tributario, si hay una norma específica se podría acotar, pero el criterio general es ese. Eso es lo que estaba establecido en el proyecto de agosto. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? Resumió el concepto de residente, lo dejó un poco más específico. Ustedes pueden ver que tenía 2 párrafos inicialmente, ahora tiene uno solo. Gran aporte. Después, la definición del artículo, el nuevo artículo octavo número 14 del grupo empresarial, que vinculaba el concepto con la Ley de Mercado de Valores, ahora lo vincula aún más. Toda esa redacción que había quedó solamente vaya a la otra norma. Es una especie de vendehuevos, ¿sí? ¿Quieres saber lo que es nosotros? Pues váyase a la otra ley. O sea, bueno, el aporte para ser un poco más positivo y perdonando la ironía, pero evidencia el hecho de que se incorporan los conceptos del mercado de capitales en la legislación tributaria, haciendo estos vínculos, estos pases a la otra normativa. Otros conceptos, bueno, se precisa qué se entiende por sitio web. Este sitio web, yo pensándolo con más calma, es bastante, o sea, consagra en nuestra legislación la herramienta Internet como un medio de comunicación con el contribuyente. O sea, yo creo que es meritorio en el sentido de que evidencia la gestión fiscalizadora con medios computacionales y la comunicación del contribuyente a través de la red. Sitio personal, está ahí la definición, y contribuyente relacionado, se toma también algunos conceptos importantes. Otra situación importante son los derechos del contribuyente. Ustedes saben que hace bastante tiempo se estableció un decálogo de derechos que tenía el contribuyente y que eran prácticamente como consagrados. Derecho a ser atendido cortésmente, obtener información de sus procesos de fiscalización, obtener copias a su costa de certificado de actividad realizada, etcétera, etcétera. Para una persona lega en la materia es como un tanto extraño que tenga derecho al contribuyente que lo atienden cortésmente. ¿Ya? Ahora, no sé si usted, o aquí cuánta gente del servicio hay, no sé. No se hará visitar. No, sí, bien, sí. Son muy amables. Los correos que envían son bastante cariñosos. No sé si es fruto de esta modificación. Ahora, lo cual está bien, es bueno porque presupone una relación cordial. Y es un derecho. Entonces, de repente, puede haber un fiscalizador que amaneció medio complicado y el contribuyente, de buena forma, podría exigir que un trato más diligente. Está en la ley. Y eso es lo importante. Ahora, todos nosotros sabemos que en el artículo 9 del Código Tributario también se establece que la representación o la actuación del contribuyente es personal, pero puede ser a través de un mandatario. Mandato que solamente tiene que ser escrito. Vayan ustedes a representar a un contribuyente con un papelito escrito a mano. No, es que tiene que ser notarial. No, es que tiene que venir con la fotocopia del representante legal, del carnet. Pero si el artículo 9 dice que solamente, incluso se reconoce la representación oficiosa. O sea, yo represento al contribuyente y después el contribuyente viene a ratificar lo que yo hice. Pero no está, pues.
no se aplica. ¿Será esto realmente o también solo una ley muerta? Yo creo que no. Yo creo que Impuesto Interno ha tomado y los fiscalizadores están en una situación más coloquial, no sé, por lo menos yo lo he apreciado. Sin perjuicio de eso, de la existencia de este decálogo, ahora vienen modificaciones y vienen más derechos, los mismos que estaban ahí, pero se especializan en algunas cosas que a mí en lo general, si yo fuera de Impuesto Interno, me dolería, o de tesorería. Pagar el impuesto por el monto que corresponda. O sea, todos estudiamos diplomados, postítulos, magísteres para pagar bien los impuestos. Pero ¿es mi derecho hacerlo así? Obvio. Bueno, que las actuaciones del servicio se realicen por razones fundadas. O sea, si el servicio no actúa por razones fundadas o dentro de derecho, se sale del marco jurídico. Ahora, estas normas son de certeza. Yo creo que los abogados acá presentes dicen, oye Germán, estás hablando de algo que es un principio esencial del derecho, que es la certeza. Correcto. Pero de todas maneras, ¿por qué surge esto? Como una modernización. A eso es lo que voy yo. Dentro del espíritu de modernizar el servicio, la legislación, se le pide al servicio que opere con mínimas razones de coordinación. Es como medio extraño. Eso es lo que a mí me cuestiono y en el fondo me llama la atención, y después seguramente Rodrigo lo va a tratar. ¿Por qué se le pide al servicio que expresamente tenga este comportamiento? Sin duda que puede ser, dentro del ámbito de la certeza, por imperativo de la OCDE. Puede ser. Bueno, eso es más o menos, hay un catálogo que se amplía, se siguen especificando algunas cosas, pero el decálogo, o sea, los derechos del contribuyente, un decálogo son 10 puntos hoy día, van a subir a 18. Entonces van a tener más derechos el contribuyente que poder exigir. También había una modificación en el proyecto que ingresó en agosto respecto al artículo 21, que son los medios de prueba según contabilidad. Venía una modificación bastante interesante en este artículo, en el proyecto de agosto, pero la discusión en la Cámara de Diputados lo eliminó. Por lo tanto, esa situación de los medios de prueba quedó fuera. Siendo que yo, sinceramente, consideraba que era bastante interesante porque precisaba ciertos conceptos y que uno operativamente podría utilizarlo en favor para presentar en buena forma los antecedentes ante alguna contienda con Impuesto Interno. Después vienen unas modificaciones que son bastante interesantes, que darían para un seminario particular, que son todas las modificaciones del artículo 59 y siguientes. De los plazos, este tema de que la fiscalización tiene que durar 9 meses, no se puede, un plazo que antes era fatal, ahora ya no es fatal, pero de todas maneras se puede extender, pero hay ciertos rangos. Pero sigue la situación y se sigue estableciendo y son más que nada procedimentales. Una modificación que yo encontraba que era bastante interesante era del artículo 64. El artículo 64 del Código Tributario habla de la facultad de tasación, que para algunos es una espada de Damocles en todas las transacciones, porque yo puedo hacer la transacción como quiera, pero siempre el Impuesto Interno me puede fiscalizar. Y hay varios oficios que dicen, haga la transacción como usted quiera, pero lo puedo tasar. Lo cual está bien, es una facultad que está bien que tenga. Pero esa facultad que está bien que tenga, es bueno que esté regularizada, normada. Y venía una posibilidad de optimización de este artículo, que siempre viene en las reformas tributarias del 2012, también venía una modificación del artículo 64 que no prosperó. En esta nueva modificación también venía y no prosperó. Seguimos con el código, con este artículo. Y era interesante porque reestructuraba el artículo 64 poniendo una letra A, reglas de valorización para determinación de la base imponible, normas especiales sobre las operaciones en Chile dentro del grupo empresarial. Sumamente bueno, porque ahora venía un tema de precio de transferencia al interior del grupo. Eso es lo que venía. O sea, tenemos precio de transferencia con países de distinto lugar, pero también había unas normas de precio de transferencia al interior de un grupo. Y el servicio podía tasar eso. Y ahora quedaba claramente establecido cómo lo podía tasar. Con esto quedamos nuevamente en el aire y también Impuesto Interno queda con no un campo muy bien rayado para poder analizar las transacciones al interior de un grupo empresarial.
Lo cual yo creo que ahí se perdieron. La Cámara de Diputados debería haber mantenido esta modificación, yo creo, porque hacía un artículo 64 bastante interesante. Medios de prueba admisibles para acreditar la enajenación y servicios, exclusiones relativas a las organizaciones empresariales. O sea, expresamente circunscribía el artículo 64 dando reglas a ciertos puntos que son bastante interesantes desde mi punto de vista. Se perdió la posibilidad de que esto se hiciera porque esa modificación que estaba en el proyecto de agosto del año pasado no pasó a la Cámara de Senadores. Bueno, a grandes rasgos, es más que eso, el Código Tributario tiene modificaciones que son bastante interesantes de analizar, pero pasemos ahora a la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué cosas qué cosas surgieron de la Cámara de Diputados? Precisiones en las definiciones. Yo creo que esto es muy interesante, que haya precisiones en las definiciones de los conceptos para que haya claridad en lo que estamos hablando, lo que se está entendiendo. Del concepto artículo de renta, artículo 2, número 1, se eliminó la renta atribuida. Claro, si se va a eliminar el artículo 14 hoy en día, lo cual es una norma de coherencia. Pero se incluyen conceptos de capital propio, impuestos finales y establecimiento permanente, incorporando en el texto de la ley la definición casi textual de lo que establece como establecimiento permanente la OCDE, casi lo mismo. Capital propio es sumamente importante la definición, porque es un concepto que primitivamente surgió en nuestra legislación en el año 74 por el tema corrección monetaria. Y toda la concepción del capital propio era para hacer corrección monetaria. Capital propio inicial, que se hace con el balance del año anterior. Ese mecanismo después fue utilizado para término de giro. También se aplicó nuevamente, sin entrar en el detalle cómo se construye, se elabora, porque estaba en el artículo 41. Y después tenemos el capital propio hoy día con el 14b, que está en gloria y majestad, que a algunos les da dolor de cabeza, siendo que sumar y restar nomás, pero bueno, pero ¿qué suma y qué resto? Esa es la gran pregunta. Ahora se define. Entonces, da el concepto de capital propio con un gran paraguas y se puede aplicar en distintas partes. Como les digo, corrección monetaria, término de giro, artículo 14b. ¿Qué se entiende por impuestos finales? Global complementario, impuesto adicional. ¿Importa eso? Sí, importa, porque ratifica el concepto de integración de los impuestos. Ese es mi análisis de esto. Es bueno que entendamos qué son los impuestos finales. Sí, porque reconoce la linealidad de la tributación de la renta, donde hay como decía Luis Catriles en su libro FUT, un contribuyente generador de renta y un contribuyente consumidor final de la renta. Entonces, hace la línea de que la renta de primera categoría está integrada con el global complementario. Hay una línea conductora. Y al final del día, el que tributa es la persona natural. Porque el impuesto que pagan las empresas es un anticipo del global complementario. Por lo tanto, evidencia de que en Chile los impuestos están integrados. Entonces decir que vamos a volver a la integración es sumamente impreciso. Y establecimiento permanente, bueno, ya lo mencioné, es una incorporación a los criterios de la OCDE. Se precisan detalles del concepto residencia y actualiza la mención a la relación conyugal entre los cónyuges en relación a la convivencia civil. Hay una armonización de la ley tributaria respecto a lo que ha avanzado la ley civil. El Código Civil se reconoce la convivencia civil y en la legislación tributaria no estaba este reconocimiento. Por lo tanto, entre cónyuges había ciertas obligaciones tributarias, pero si eran convivientes no, siendo que civilmente la convivencia tiene algunos efectos importantes. Por lo tanto, de esta manera se actualizaba la reforma, la parte tributaria, para las mismas restricciones o derechos y obligaciones en una sociedad conyugal a una sociedad de convivencia civil. Nuevo inciso en el artículo 13 señalando tributación de las asociaciones o cuenta en participación. La asociación en cuenta en participación, que está en nuestro código de comercio desde muchos años, es un negocio que en el comercio, en el agro, se ocupa mucho, en empresas mineras también, y grandes empresas.
lo que dicen los gringos, los joint venture, compartir la aventura en un negocio particular. Si queremos tener y también reconocido la IFRS con los negocios en conjunto y otras cosas más. Si queremos tener una economía dinámica con negocios rápidamente que hay que hacer entre dos empresas que se asocian y esperar que hagan una empresa y que esa empresa cumpla todos los requisitos y sea reconocida en el mercado para tener financiamiento, por ejemplo, podemos perder bastante desarrollo de nuestra economía. Es por eso que reconocer estos negocios que no son personas jurídicas, sino que son asociaciones puntuales entre contribuyentes para realizar negocios, creo que es bastante importante. Y que se reconozcan como contribuyentes. Ahora, hoy en día, en realidad estos contratos son contratos fiduciarios, donde hay un gestor que para todos los efectos se reputa dueño y el que realiza el negocio. Y hay un partícipe que a veces, no necesariamente, queda en la sombra. No necesariamente, insisto, pero está la posibilidad. Hoy día la tributación es igual que cualquier contribuyente. Entonces, esta asociación tiene que pagar primera categoría y los partícipes y gestores global complementario en la medida que sean contribuyentes de impuestos finales. Entonces, la tributación es igual que una empresa, hoy en día. Y este reconocimiento expreso de este contribuyente en nuestra legislación creo que es bastante importante. Y precisiones respecto al concepto de renta de fuentes chilenas según el artículo 10 y artículo 11. Concepto bastante técnico importante. Veamos algunas otras precisiones en el famoso artículo 14. El artículo 14 que grava y genera la tributación respecto a esta linealidad que yo les mencionaba de que la unidad generadora de renta de primera categoría se relaciona con el consumidor final de la renta. En el artículo 14 esto está establecido. Y este artículo en el proyecto tenía esta redacción. De la letra A, B, C. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Ahí. Tenemos la letra A, B, C. Sigue existiendo el 14A. ¿Ya? Entonces, el proyecto de ley que establece la eliminación del 14A, en realidad vamos a tener un 14A. Lo que pasa es que todas las empresas van a ser A. Y acá se establece cómo se tributan las rentas provenientes de empresas obligadas a declarar el impuesto a la renta de primera categoría, según renta efectiva determinada según contabilidad completa, y lo que no son empresas. Todos esos contribuyentes de primera categoría van a pagar por este sistema una tasa de un 27% y primera categoría se utiliza como crédito en el global complementario de los dueños de esta empresa. En un 100% no con esta rebaja en 35 que está hoy en día para las 14B. Por lo tanto, hoy día en la letra 14A, 14 letra A, que está esta renta atribuida, se elimina la renta atribuida. Y todos van a tener esta integración y van a tributar según el monto del retiro efectivo. Bueno, la letra B, rentas provenientes de empresas que declaren impuesto de primera categoría sin contabilidad completa. Letra C, efectos tributarios de las reorganizaciones empresariales para fines de los registros y asignación del capital propio tributario. Aquí, nuevamente, capital propio tributario es sumamente importante. Por eso que es bueno una definición central en nuestra legislación, en los primeros artículos, para sacar al capital propio de un ámbito particular de corrección monetaria. Entonces con esto le tonificamos y robustecemos el concepto de capital propio. Cláusula PYME. Elimina este proyecto el 14 ter. Si hacemos un poquitito de historia, el artículo 14 partió con la redacción que tenemos hoy en día más o menos en el año 84, cuando se incorporó el FUT, se hizo toda la integración con la ley 18.293. Después en el año 89 por ahí surge el 14 bis. No sé si se acuerdan del 14 bis, donde una empresa genera primera categoría y no paga primera categoría, o paga primera categoría por el monto de los retiros. Si no hay retiro no paga. ¿Por qué se hizo eso? Porque era una idea que había en ese momento, en esa reforma del año 88 por ahí, 88, ¿sí? Que todas las empresas iban a pagar primera categoría siempre y cuando hubieran retiros. Si no hubieran retiros, las empresas no pagaban impuestos. Con eso se quería potenciar que las empresas que se capitalizaran, todas las empresas, o sea, desde LAN hasta el kiosco a la esquina.
no prosperó esa situación. Pero se dejó esto para las pequeñas empresas, este 14 bis. Después surgió el 14 ter. Me parece que estaba la señora Bachelet en ese periodo, pero estaba como director de impuesto interno Ricardo Escobar, donde este 14 ter tenía esta modalidad de que conocemos hoy en día, una renta líquida más chiquitita y una renta atribuida, porque querían eliminar el FUT. Yo me acuerdo que Ricardo Escobar, director de impuesto interno, director nacional, en una charla planteó esto, que le habían dado la orden de eliminar el FUT. Y crearon este mecanismo 14. Y después en el gobierno de Sebastián Piñera, 1.0, tenemos el Cuater. Llega la reforma tributaria, eliminan el Cuater. No sé si era porque era invento de Piñera. Y ahora viene Piñera, saca el proyecto, elimina el 14 ter porque era invento de Bachelet. No sé si esa será la lógica tributaria. Pero como el 14 ter ya quedó en el Bustillo, y también se eliminó el 14 bis porque era de Vigia. La única explicación que me da. Pero el 14 ter, como ya quedó en la economía, ya quedó en el Bustillo, lo eliminamos. Pero para que no perdamos el Bustillo, se crea la cláusula PYME, 14 letra D, y que es más o menos igual que el 14 ter. Después viene incentivo al ahorro para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 100.000 UFs. La empresa tiene una renta líquida, no retiré la renta líquida, por lo tanto voy a tener una rebaja a nivel de renta líquida. Voy a pagar menos impuestos a la renta si mis socios no retiran toda la utilidad. Solo para empresas de cierto volumen. Y venía una letra F, opción de régimen de transferencia. Esto era el proyecto de agosto. ¿Qué significaba esto? Las empresas a cierto volumen de ingresos podían no tributar en primera categoría, pero sí tributando los contribuyentes en global complementario. O sea, yo no pago primera categoría, pero mis socios sí van a pagar global complementario por el monto de los retiros. Pero obviamente sin el crédito. ¿A quién va a ayudar a eso? Eso ayuda a las empresas chicas, donde el bolsillo del empresario es el mismo bolsillo de él como socio. No sé si le ha pasado que de repente una empresa chica tiene una utilidad de, no sé, 80 millones de pesos, 100 millones de pesos, y va a pagar el 25%, o el 25% porque una 14 es chiquitita. Y el socio retira esa utilidad, va a su global complementario, y esa plata no queda en un tramo en el cual el impuesto de primera categoría es más grande, sino que le van a devolver. O sea, el global complementario es más chico que el impuesto que pagó la empresa, por lo tanto hay una suerte de devolución. ¿Cuál es la carga tributaria total de esa movida? El global complementario. Por lo tanto, empresa más lo que paga el socio no es una carga tributaria del 25 al 27%, sino que el global complementario, que puede ser entre un 4 y un 35%, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy una persona que el mismo bolsillo, la misma cuenta corriente, la empresa y el socio, tengo que pagar el impuesto de primera categoría para que después me lo devuelvan. Sí, me lo van a devolver si paso soplado a la fiscalización. Dios mediante, en mayo, usando los dedos. Entonces hay un problema financiero ahí. Por lo tanto, esta norma es bastante interesante porque permitía a varios contribuyentes no pagar primera categoría cuando la misma fuente de financiamiento era la del socio y la de la empresa. Eso es lo que venía en el proyecto de agosto. La Cámara de Diputados lo eliminó, pero lo permite en la cláusula PYME. La cláusula PYME puede acogerse al tema de transparencia, o sea, las pymes pueden caer en este tema. Lo cual yo encuentro que es bastante importante porque a la pyme es que le sucede este tema, a la gran empresa están separadas las cuentas corrientes. Así que eso no encuentro que haya sido tan triste que se haya perdido, sin perjuicio que este mecanismo era para todo contribuyente, incluso para los que no estaban en la cláusula PYME. Porque la cláusula PYME, que este 14 ter muerto y resucitado, es casi automático. O sea, contribuyente, pequeño patrimonio, va a ser cláusula PYME, a menos que diga lo contrario. Hoy día no, hoy día yo soy normal y me acojo al 14 ter. Entonces ahora con la cláusula PYME, todos son pymes si tienen patrimonio chiquitito y se le aplica esa normativa. No lo veo como un régimen tributario, o sea, una cláusula, digamos.
a elección. O sea, hoy día, Fijo, todo contribuyente que tiene poco, como está esta cláusula, que tiene poco patrimonio, automáticamente cae en este mecanismo. debería. Claro. Y por excepción sale. ¿Y cuáles son los atributos de la cláusula PYME? Que no tiene contabilidad, puede acogerse a este mecanismo de la transparencia, su renta líquida puede ser más chica porque tiene gastos erogados, un flujo caja. Esos serían los grandes atributos y no tiene contador. Aquí todos estamos enojados por eso. Ahora, ¿eso realmente es un beneficio? Yo en el diario Estrategia puse un artículo, una columna donde, pero si son, el aporte que hizo la Cámara de Diputados fue que el límite de las 50.000 UF subió a 75, o sea, más empresas pueden meterse a este mecanismo. Empresas que están facturando al año 2.000 millones de pesos. Ahora, una empresa que factura 2.000 millones de pesos tiene proyecciones de crecer. Y si tengo proyecciones de crecer, tengo que hacer a financiamiento externo. Los bancos no me van a aceptar un librito caja para ver el riesgo de la empresa. Entonces, el que es cláusula PYME es momentáneo. Entonces, ¿qué tanto atractivo es? Ese es el tema. Por eso yo siempre considero que 14 tiene unas falacias, ProPyme. Don Víctor Manuel le encantan esos temas, esos títulos de las columnas son llamativos. Porque lo que pasa es que se le ha dado antes hablar en el sentido de que, bueno, obviamente, los 14 tal son los que tienen menos recursos, digamos, como para pagar la contabilidad. Y claro, mucho contribuyente el que piensa, obviamente, que no necesita el contador. Que obviamente, yo he estado hablando con unas circulares y es casi la misma exigencia de la contabilidad completa, o sea, todavía sacarlo de ese efecto, digamos, que pasa esto de la cláusula PYME, la cuestión de que tendría que ser automático y liberarlo efectivamente para que eso ocurra, porque Ya, no, sí, hasta el momento no ha pasado. Sí, no, sí entiendo el punto, pero es que en sí, el hecho que no tenga contabilidad, claro, tiene una situación más tranquila en la parte tributaria, pero es que la empresa no vive solo pagar impuestos, tiene que crecer. O sea, aquí estamos hablando de pymes, estamos hablando de emprendedores. Entonces, yo incluso en el artículo de la ProPyme que salió publicado, yo decía, la idea de un pyme es ser momentáneamente pyme y llegar a ser un gran empresario. Entonces, este aporte, este beneficio, y si entendemos los beneficios tributarios dentro del contexto, en el sentido que son conductas que te motivan a hacer algo, no es algo tan potente. Porque yo de todas maneras tengo que tener a mi contador para que me entregue información para crecer. Entonces, decir que es un atributo, un beneficio tributario, no llevar contabilidad y yo te hago la declaración de impuestos, no es muy potente. Sí, o sea, Germán, para agregar, estoy totalmente de acuerdo contigo en introducción. Y para agregar, digamos, el problema que se está generando con esto de subir a 75.000 UF y también el tema de la 100, que antiguamente era lo que se quería llegar, es que también hay una situación de lo que son los grupos narcos a nivel internacional y el establecimiento de bases, digamos, de distintas pequeñas empresas para hacer lavado de dinero. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si hubieran dicho, disminuimos, simplificamos la contabilidad y lo llevamos como una especie de estado de flujo efectivo y ahí usted puede ver, digamos, los movimientos, yo lo hubiera encontrado súper bueno. Pero el tema es que eso no se visualizó, sino que lo que se está visualizando es como eliminemos al contador, que el contador era por fe pública, era la persona que colocaba y decía que este era un documento legal, y esa visión es la que quedó, que fue como eliminemos al contador, que hasta lo dijo el presidente en su momento, y eso es lo que me preocupa de esta situación. Me preocupa de que muchas personas lo que están diciendo hoy día, es un beneficio porque llevo menos contabilidad, pero al final hay una segunda derivada que es que qué pasa con las personas que vengan con mala intención a traer capitales, porque son muy interesantes para traer capitales, pero que aquí lo vienen a limpiar, o sea, es un lavado nomás Chile, es una marca. Entonces eso también te lo agregaría a lo que tú dices. Mira, no lo había pensado desde el punto de vista, pero Dios mío, sí que es cierto, ¿no? Gracias por la reflexión, no lo había pensado. No sé, o sea, por lo estuve, digamos, indagando harto el tema, no se ha eliminado el libro oficial, probablemente, o sea, igual se debe imprimir el libro oficial. Entonces, este comentario, la verdad que casi por de la tele, porque en realidad es decir que
que no se necesita contador, digamos, en este aspecto, la verdad que la Es desconocimiento realmente. Totalmente. Ahora, en esta discusión, esto lo entretenido del derecho tributario, que porque diga derecho tributario no significa que sea patrimonio de los abogados. Yo tenía un profesor, el magíster, que decía esto es economía, derecho y contabilidad. Y los tres tienen que conversar. Entonces tenemos una reforma tributaria que obedece hoy día a un criterio político. Se le ponen algunos principios económicos y trasunta en una ley. Pero el que lo aterriza es el contador. Y el contador se da cuenta de que, oye, que lo que pusiste acá me permite hacer A, B, C, y ese A, B, C genera este otro problema. Por ejemplo, sonaba muy lindo la renta atribuida. La renta atribuida, la empresa paga, automáticamente va al contribuyente. Y eso era lo que existía antes del año 84. Antes del año 84 todas las empresas eran atribuidas salvo la sociedad anónima, que tenían una especie de FUD, que está en el artículo 21, que era un mecanismo de crédito. Pero todas las empresas tenían ese mecanismo. Volver atrás a eso, hoy día la economía es distinta. Hoy están los grupos empresariales. Y la parte operativa de eso que sonaba tan bonito era imposible. Yo conversaba con gente de impuesto interno que me decían, no, si lo tenemos sumamente solucionado. Tenemos una serie de declaraciones juradas que había que hacer antes que saliera el 14B. Pero yo conversaba con él, pero es una locura. O sea, ¿tú crees que un contador que lleva 30 empresas va a tener que hacer todas esas declaraciones juradas? O sea, es una tontera. O sea, para controlar la renta distribuida como estaba conceptualizada en la parte operativa, era una locura. Y un día un colega le increpaba a un subdirector, que el subdirector decía, oye, ¿qué tanto alega? Si cada empresa tiene que emitir a lo menos 3 declaraciones juradas. Ya, 3 por 30, y son pymes. ¿Cuántas veces yo veía ahí en la universidad, por Romero, perdona que lo miro en Arturo usted, caminando ese Romero desesperado? O no, perdone que lo cuente, pero confesemos. Tenía enfermo los nervios, porque ninguna declaración tenía las rentas rebotadas, retenidas, porque todas las declaraciones estaban observadas en el año en que las declaraciones juradas se mandaban con un peso. Entonces, y el peso, ese peso es maldito, porque algunos pasaron y a otros lo observaron. Yo veo contribuyentes que salen, su declaración ha sido observada. Yo, mira, veía las declaraciones juradas, estaban en blanco, con un peso. Y estaban limpias, ninguna observación. Y otras, que tenían la declaración llena, estaban observadas porque tenían 2 pesos de diferencia. Por inconsistencia, según información del servicio, su información presenta inconsistencia. ¿Qué es lo que hace el contribuyente con su contador? No sabe sumar. ¿Estamos? Ya, sigamos que me voy a poner a llorar. Esa letra F se elimina por exención del impuesto adicional en ciertos pagos al extranjero. Hay una norma contribuyente no sujeto al artículo 14 y algunas definiciones particulares en la letra H. Entonces así queda nuestro artículo 14 hoy en día con una letra A que tiene el 100% de la integración. Otras modificaciones interesantes son la eliminación del 14T y altas modificaciones en el artículo 17. En el número 5 modifica los aportes a sociedades y a corporaciones y fundaciones. Algunos detalles, no son modificaciones muy radicales, algunas especificaciones que se hacen en algunas especies por tema. Precisiones respecto a las acciones cría. En el número 7, coordina la devolución de capital como